Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. En esta oportunidad, el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Batalla espiritual. Y para eso vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17, en la Nueva Traducción Viviente. Tiene como título Batalla contra los gigantes filisteos. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? El rey David había tenido muchísimas batallas. Desde antes de ser confirmado como rey, podemos destacar que David había derrotado a un gigante llamado Goliat. Y asimismo, después, siendo rey en primer lugar de Judá y después de todo Israel, tuvo muchísimas batallas. Tuvo un ejército llamado los valientes de David. Un ejército que se unió a él. Eran hombres sencillos, comunes y corrientes, que en una cueva se unieron a David y se constituyeron en sus valientes. Y ya llegando al final de la etapa del reinado de David, vemos a un David peleando como todo su reinado con los gigantes. Pero en esta oportunidad, David dice que en lo más reñido de la batalla se le acabó las fuerzas y quedó exhausto. David estaba cansado. Acá vemos cómo la palabra de Dios registra a un David exhausto por lo que había batallado. Y en medio de ese cansancio se presentó un gigante que vio la oportunidad de matar a David. Y cuando esto iba a suceder, uno de sus valientes, Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Habían sido muchas las batallas de David contra los filisteos, pero esta fue especial, ya que en esta es donde estuvo cerca de morir. El pueblo filisteo representa lo que es el pecado. Y David aquí libró una batalla, la batalla que libra toda persona, todo creyente con el pecado. Día a día nos levantamos, comenzamos el día y no nos damos cuenta que tenemos una batalla que librar, y es la batalla contra nuestra inclinación a hacer lo malo, contra nuestra inclinación a desobedecer. El pecado es una fuerza, como dice Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El pecado es una fuerza que lucha constantemente contra la voluntad
de Dios. Hoy en la sociedad escuchamos la expresión batalla cultural. Cuando hablamos de esa batalla que libramos contra las diferentes ideologías, está la ideología de género, la cual nos dice que cada persona tiene derecho a ser tratada como tal persona se percibe. Entonces allí encontramos una batalla contra esa ideología, que no es más ni menos que una batalla contra el pecado. Pero no solamente luchamos contra ideologías, sino que luchamos contra la corrupción, luchamos contra la mentira, luchamos contra todo tipo de maldad, contra el engaño también, luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a adulterar, a fornicar y a cometer todo tipo de pecados. Es una lucha la que libramos, pero es una lucha que no debemos abandonar, que debemos llevar adelante. Y cuando hablamos de esta lucha que llevamos adelante contra el pecado, tenemos que saber diferentes cosas sobre esta batalla. Esta batalla tiene diferentes características. En primer lugar, la batalla contra el pecado provoca cansancio y agobio. Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 4, en la palabra de Dios para todos dice: si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Nuestro máximo ejemplo de lucha contra el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Y Él batalló contra el pecado hasta dar su propia vida. Hasta el último momento de su vida, Jesús batalló contra el pecado. Incluso cuando Él expresa y dice que tenía sed, le acercan hiel mezclado con vinagre, que era un narcótico que permitía aliviar el sufrimiento a los que estaban siendo crucificados. Sin embargo, Él rechaza ese narcótico, se abstiene de beber de él, porque Él sabía que debía sufrir por causa de hacer la voluntad de Dios y que debía sufrir por causa de nuestros pecados y que ese tipo de sufrimiento no se podía alivianar, porque si Él pretendía alivianarlo, la batalla contra el pecado lo iba a tener como derrotado. Sin embargo, Jesús ganó esa batalla. Dice que nunca hubo engaño en su boca y mantuvo eso hasta el fin. Gálatas 6, 9 al 10 dice: no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Si Gálatas nos habla de que no debemos cansarnos de hacer el bien, es porque el hacer el bien produce cansancio. ¿Y por qué produce cansancio? Porque al hacer el bien estamos batallando contra el pecado. Por tanto, esa batalla contra el pecado que debemos librar como creyentes causa cansancio y causa agobio a nuestra alma. Pero no nos debemos rendir, no nos debemos rendir ante el poder del pecado. En segundo lugar, el batallar contra el pecado nos asegura el respaldo de Dios. Es una batalla que no libramos solos.
Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7, dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En este relato vemos el primer asesinato que ocurrió en la creación, en el principio, cuando Caín mata a su hermano Abel, debido a que la ofrenda de Abel fue aceptada y no así la ofrenda de Caín. Pero Dios le deja bien en claro a Caín que no debía dejarse controlar por su enojo, que su semblante no debía decaer, que su ánimo, porque si él hacía lo correcto, él iba a ser aceptado. Iba a contar con la aprobación de Dios, con el respaldo de Dios. Efesios 1, 5 al 6 dice: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Acá dice la palabra de Dios que hemos sido adoptados para ser hijos suyos y que hemos sido aceptados por Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús somos aceptados. ¿Cuándo? Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús, somos aceptados por medio de Él y contamos con el aval, con el respaldo de Dios. Cuando estamos dispuestos a batallar contra el pecado, tenemos la seguridad que Dios nos va a ayudar, va a estar con nosotros, nos va a respaldar. Esa batalla comienza cuando la persona acepta a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Comienza cuando la persona se encuentra con el sacrificio de Cristo y lo acepta. Acepta la obra de Jesús, que Jesús murió por sus pecados, por nuestros pecados. Y allí comienza una batalla con el pecado que cuenta con el apoyo de Dios, con el respaldo de Dios. Debemos batallar siempre contra esta fuerza enemiga. En tercer lugar, la batalla contra el pecado permite que permanezcamos en la libertad que Cristo da. Romanos 7, 24 al 25 dice lo siguiente: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pablo expresa su agobio, expresa su cansancio, cómo él se sentía por esa lucha que él tenía contra el pecado. Y él en algún momento dijo: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y dijo lo siguiente: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesús dijo también: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hecho de recibir perdón de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo nos hace libres de la práctica del pecado.
Y el hecho de seguir batallando contra el pecado día a día, renunciando a él, nos ayuda a permanecer en la libertad que Cristo nos ha dado. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Cristo nos ha liberado y debemos seguir gozando de esa seguridad. Debemos permanecer en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero para permanecer en esa libertad debemos batallar contra el pecado día a día, no dándole lugar al mismo. Esto es como aquel que ha estado en una cárcel preso, que ha cometido un delito, que ha asesinado y cumple su condena, los años que le tocaban en la cárcel, hasta obtener la libertad. Y cuando él sale de esa cárcel, cuando consigue la libertad, debe asegurarse de permanecer libre. ¿Y qué debe hacer? No volver a delinquir, no volver a cometer delitos, no volver a reincidir en eso para permanecer en libertad. Así también debemos abandonar como creyentes que hemos sido salvos toda práctica del pecado, llámese como se llame el pecado, para poder permanecer en esa libertad, porque Cristo nos ha liberado de esa cárcel que representaba el pecado. Y en cuarto lugar, otra característica que podemos observar de esta batalla contra el pecado es que permite que Satanás no tenga lugar en la iglesia. Efesios 4:22 al 27 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Estos pasajes nombran un pecado específico que da lugar al diablo, y es cuando nos dejamos controlar por el enojo. Si dejamos de ser controlados por el enojo, estamos dándole salida a Satanás, no le estamos dando lugar a Satanás en nuestras vidas. Pero también nos habla de otros pecados, como la mentira. La mentira también da lugar a Satanás, ya que el padre de toda mentira es el diablo. Por lo tanto, debemos decir la verdad siempre. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Es el verbo de Dios. Por lo tanto, no debemos dar lugar al diablo. ¿Cuánta gente se va enojada de una congregación? Se deja controlar por su enojo, dando lugar a Satanás. Entonces, si batallamos contra el pecado, no dándole lugar al pecado, también no le estamos dando lugar a Satanás, aquel que también nos instiga a pecar. Por tanto, como dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7, dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo
y Él huirá de ustedes. Debemos dejar que Satanás huya de nosotros, pero para eso hay que resistir. ¿Y qué es lo que hay que resistir? Hay que resistir, oponernos a nuestro orgullo, oponernos a nuestras pasiones, oponernos a nuestros malos deseos, oponernos a todo tipo de pecado. Eso es resistir al diablo y él huirá de nosotros. No tendrá lugar en nuestras vidas, no tendrá lugar en la iglesia. Por lo tanto, debemos actuar de esa manera. Ahora, hay dos armas que Dios pone a nuestra disposición en esa batalla que libramos contra el pecado. Primera de Samuel 15, 20 al 22 dice: pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. En este relato que nos detalla el punto final, ya podemos decir, del ministerio del rey Saúl, contando con el respaldo de Dios, Samuel nos deja las dos armas para batallar contra el pecado. Y esas dos armas son la obediencia y la sumisión. Esas son aquellas dos herramientas con las cuales contamos para luchar con el pecado. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Creyente, querido hermano, hermana, ¿usted quiere luchar contra el pecado? ¿Quiere salir vencedor en cada batalla? Obedezca mediante el poder del Espíritu Santo las indicaciones que el Señor nos da día a día, las indicaciones que el Señor nos da culto a culto que celebramos en su nombre. Él nos dice qué hacer. Él se anticipa a las situaciones y nos da la palabra para que la obedezcamos y para poder salir vencedor de el pecado. Por tanto, debemos obedecer a Dios, debemos obedecer su palabra, no ser desobedientes a Él. Y Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 nos dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Filipenses 2, 6 al 8 nos habla de la sumisión de Cristo. Y esto queda implícito en el versículo 7 que dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Obediencia a la verdad es una de las armas, pero también la sumisión. Y la sumisión habla de la renuncia a nuestros derechos, renuncia a las cosas lícitas que tenemos nosotros la posibilidad de realizar. Cristo renunció
a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Hay personas que llevan años en el Evangelio y que hacen gala de esos años. Siempre los están recordando. Nunca renuncian a eso. Pero para batallar contra el pecado debemos ser sumisos y estar dispuestos a renunciar a nuestra experiencia como creyentes para dar lugar a lo que Dios quiere en este tiempo con nosotros. La sumisión nos lleva a renunciar a nuestros derechos, nos lleva a renunciar a lo que es lícito, pero tal vez no es importante. Mateo capítulo 26, versículos 53 al 54, nos habla de un ejemplo de sumisión de Jesús. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Jesús tenía la posibilidad de pedir miles de ángeles que lo defendieran cuando venían para apresarlo y llevarlo para ser crucificado. Sin embargo, había algo más importante, y era que la voluntad de Dios se cumpliese, que las Escrituras del Antiguo Testamento se cumpliesen. Entonces renunció a ese derecho que le era lícito de pedir ángeles que lo defendieran para que la voluntad de Dios se hiciera. Hoy en día las instituciones luchan contra la corrupción, contra el pecado, pero muchas de ellas luchan mediante la violencia. Muchas de ellas luchan mediante protestas desmedidas que se realizan en las calles, insultando a los gobernantes, profiriendo palabras de maldición sobre ellos, de malos deseos sobre ellos, porque alegan tener el derecho de hacerlo bajo la democracia, porque vivimos en un país bajo democracia. Sin embargo, como creyentes, en esos momentos debemos llevar adelante una batalla, una lucha, pero una lucha sumisa. ¿Y cómo es una lucha en sumisión? Es dependiendo totalmente de Dios. Un creyente podría protestar, podría maldecir, podría llevar adelante una marcha violenta, de ninguna manera. ¿Cuál sería la actitud sumisa del creyente? La actitud sumisa del creyente ante la lucha contra, por ejemplo, la corrupción, sería en primer lugar la oración por la salvación de su nación, por la salvación de su provincia. Y en segundo lugar, también él podría luchar en un estado de sumisión, predicando la palabra de Dios, convenciendo a las personas de la corrupción, de la gravedad de su pecado, predicando las Escrituras. Eso sería actuar de una manera sumisa, haciendo la voluntad de Dios, poniendo la voluntad de Dios por encima de los derechos que nos dan la democracia misma. Romanos 8 del 12 al 14 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán.
Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Obediencia y sumisión. No funcionarían esas dos armas si esas dos armas no son usadas por un hijo de Dios. Y la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tú te preguntarás, ¿cómo puedes ser guiado por el Espíritu de Dios? Tú puedes ser guiado por el Espíritu de Dios, contar con esa guía y poder usar esas dos armas de la obediencia y sumisión. Estas dos armas no funcionarían si no es un hijo de Dios el que las usa. Y para ser un hijo de Dios, debes reconocer que eres pecador y que necesitas a Jesús en tu vida. Por tanto, puedes orar conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, en este momento vengo a ti y te pido perdón de todos mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco que ahora tengo a Dios como Padre, que soy un hijo de Dios, que soy guiado por el Espíritu de Dios y que como hijo de Dios soy vencedor sobre el pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has orado conmigo, puedes contactarte por medio de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, haciendo clic en el botón de WhatsApp. Y puedes comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Espero que haya sido de bendición para ti este mensaje. Te habló el pastor Hugo Ramín y su servidor, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga a todos.